Hola chavos, bienvenidos al tercer parcial. Estamos arrancando la recta final del curso de Filosofía Plus y pues si les fue bien en el primero y en el segundo, no me queda duda que este tercer parcial lo van a aprovechar al máximo y me atrevo a decir que incluso lo van a disfrutar. Así que pues vámonos, comenzamos. Bueno, obviamente como ya es costumbre, iniciamos este video recordando que previamente a él vino la lectura, que es la lectura del capítulo 13 del libro Filosofía en dos o tres patadas, que corresponde a la filosofía de Nietzsche. Ahora, Friedrich Nietzsche, aunque debe mucho a Schopenhauer, porque Schopenhauer, digamos que al igual que a Kant, Hume lo despierta de su sueño dogmático, bueno, Nietzsche cuando lee a Schopenhauer como que se le prende el foco. A pesar de ello, Nietzsche es muy importante porque su postura, su crítica, su estilo se va a demarcar mucho del de Schopenhauer, en tanto que ya no es una continuación, porque Schopenhauer siempre lo dijo, él considera ser la continuación legítima del pensamiento de Kant, a diferencia de lo que la tradición piensa que ubica a Hegel como esa continuación. Bueno, Nietzsche no se va a ubicar como una continuación en la historia de la filosofía. Él va a venir a romper con todo el esquema filosófico hasta el momento. Y de ahí se puede decir que emana un movimiento histórico, pues si bien no radicalmente distinto a la modernidad, sí contrario a la modernidad, que es el que se conoce como posmodernidad, el cual pues va a ser retomado por filósofos que se asumen como posmodernos, entre ellos Gianni Vattimo o François Lyotard, y que bueno, que van a tener una impronta muy importante en el campo de las artes y de la estética, que es lo que generalmente abordamos en estos videos. Les voy a dejar en la descripción el vínculo a una explicación de qué es la posmodernidad, aunque a grandes rasgos pues parte de la crítica de Nietzsche a toda la idolización de la razón que veníamos arrastrando desde Kant y desde el iluminismo, y va a criticar principalmente o a hablar acerca de la caída de los grandes metarrelatos, es decir, de esta visión histórica teleológica, es decir, pensar que la historia, como lo decía Hegel, tiene un fin. Ahora, los posmodernos hablan de que hay cuatro grandes relatos de la historia. El primero es el del cristianismo, después viene el iluminismo, de ahí podríamos hablar del materialismo histórico en paralelo con el capitalismo, y para los posmodernos todos estos relatos, estos como mitos, como cuentos que te van marcando pauta de por qué la historia va avanzando hacia un sentido en particular. Todos estos mitos vienen a caer en un desencanto histórico a partir del pensamiento de Nietzsche, porque Nietzsche es justamente no el primero que dice Dios ha muerto, porque ese fue Hegel, pero es el que lo dice más fuerte y el que más se le asume, y además en el sentido en el que lo dice Nietzsche es verdaderamente único. O sea, a partir de Nietzsche se cae en un nihilismo filosófico, es decir, deja de haber un valor en particular, ¿sí? Un valor con B mayúscula que comparte con la B de verdad, deja de haber la creencia en una verdad en concreto, y hay un momento muy crítico, ¿no? De, bueno, ¿hacia dónde vamos? Que solo podría replicarse con el momento en el que Descartes está planteando pues cuál es la verdad. Sin embargo, a diferencia de lo que hace la modernidad, la posmodernidad va a un punto completamente contrario. En lugar de buscar una verdad, es la renuncia a la verdad. Obviamente, no podemos hablar de que vivimos en un mundo 100% posmoderno, porque la posmodernidad no se habita en todos los ámbitos de la vida social, particularmente en el político, por ejemplo. O sea, los políticos se plantean todavía en una dinámica moderna.
muy iluminista, o sea, de hace siglos. ¿Por qué? Pues porque intentan convencer al voto pensando en que hay un bienestar asequible y al que podemos llegar y que además es compartido por todos. El problema de la posmodernidad es que pues no hay nación posible, no hay un encuentro entre el gusto de todos, no hay, se podría decir que no hay política posible. O si la hay, tendría que ser una postura política muy crítica y que seguramente, así como surgen haters en Twitter, seguramente le van a surgir un montón de críticas, completamente seguro. Entonces, esta condición posmoderna definitivamente va a influir al arte. Y en este video vamos a ver algunos de los elementos que este pensamiento va a aportar a las obras y al concepto de arte en la posmodernidad. Ahora, había yo considerado que el mejor modo de hacerlo pues es mostrando o escogiendo algunos artistas y mostrando algunas de sus obras para explicarlo. Sin embargo, vámonos primero a leer aquí la diapositiva que nos dice que el arte llamado posmoderno es aquel que asimila la crítica que aquellos que se asumen como posmodernos pues hacen justamente al periodo moderno de la historia, ¿no? Y lo que consideran definitivamente el fracaso de la misma, ¿no? Hay ciertos rasgos que vamos a encontrar en la obra de arte que emanan de esta crítica a la modernidad. El primero es que las obras de arte a partir del periodo posmoderno no buscan resaltar absolutamente nada en concreto, porque nada tiene un valor para siempre, ¿no? A diferencia de las vanguardias, por ejemplo, que en la obra de arte, por ejemplo en el muralismo, ¿no? Tenía una funcionalidad, ¿no? O sea, tenía una idea de fondo que nos estaba guiando hacia algo, en este caso, la mejora de la sociedad. Bueno, aquí esas mejoras de las sociedades se revelan ilusorias, ¿no? O sea, se revelan como pues un fracaso, ¿no? Porque a pesar de todo eso no hemos llegado a ser un mejor México, pensarían muchos de los posmodernos, ¿no? Entonces, pues realmente pues el arte puede ser lo que sea, ¿no? Entonces se caracteriza muchas veces por ser efímero. No hay necesidad de conservar a veces la obra, sino que la obra puede ser fugaz, puede ser algo que simplemente se presente en un momento y al otro día pierda o carezca todo su valor, ¿no? Porque el valor realmente no es como el que pudieran tener en el pasado, ni está legitimado por un discurso filosófico, histórico, religioso, más allá o fuera de sí misma, ¿no? Otro de los rasgos es que si acaso va a recuperar algo, va a recuperar el pequeño relato, es decir, aquellos relatos que han sido excluidos de los grandes relatos de la historia, los 4 que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Pues desde luego cuando llega el cristianismo a México, por ejemplo, por hablar de un caso concreto, ¿no? Pues toda la cosmovisión indígena es aplastada, ¿no? Incluso todavía en el mundo actual moderno, ¿no? Seguimos viviendo en una sociedad eurocéntrica porque queremos imitar el modelo de desarrollo europeo o gringo, que sigue la dinámica de Europa y occidental en general, y hacemos menos a las manifestaciones culturales que no se adhieren o que no se enfilan con estas ideas, ¿no? Entonces el arte posmoderno va a buscar resaltar eso, ¿no? Ir a la India, ir a México, ir a Asia, en, no sé, China, y sacar elementos, de aquellas culturas para presentarlos, para traerlos nuevamente a la luz porque han sido borrados en el decurso de la historia, ¿no? Otro de los rasgos que tienen las obras de arte que se consideran posmodernas es que desde luego no respetan reglas fijas, debido a que cualquier regla que te puedan enseñar en una escuela de arte va a basar su validez en torno a un determinado discurso y la posmodernidad es justamente ir en contra de los grandes discursos. Por lo tanto, no hay reglas que valgan. El arte puede ser cualquier cosa y desde luego, como lo veremos a continuación, pues las obras de arte que presentan a veces ni siquiera han sido tocadas por el artista. Otro rasgo es que si acaso vamos a hablar de que tiene un estilo, porque es difícil hablar de que haya un solo estilo debido a que no hay reglas,
y como no hay reglas, pues entonces es difícil hablar o enmarcarlo en un estilo, ¿no? Todavía las vanguardias desarrollaban, aunque ya iban en contra de la ortodoxia, se legitimaban en una finalidad y fueron desarrollando un estilo que respondía a esa finalidad, mientras que el arte posmoderno pues no, pero si acaso hay algo que podamos hablar como el estilo de lo posmoderno, sería el del pastiche. El pastiche tiene que ver con retomar elementos, colores, formas, temas, imágenes de distintas épocas, de distintos artes y de distintos espacios, ¿no? Y traerlos todos a colación en una sola obra. Eso es muy común en el pastiche, como veremos. Y finalmente, a partir de la posmodernidad, el papel del curador de arte resulta imprescindible. ¿Por qué? Pues porque como obviamente yo, por ejemplo, puedo resultar ser un artista e ir y exponer esto y decir que esto es arte, pues la gente al ir a una galería o a un museo y al ver eso, no sabe si esto fue algo que se quedó ahí en el momento del montaje de la obra o si verdaderamente es la obra y necesita que alguien se lo explique. Y generalmente quien lo explica pues no es el artista, es el curador de arte o es aquel que se encarga de estudiar filosofía, historia y arte justamente para poder hilar los conceptos que le dan un sentido a la obra y por lo cual pues resulta ser una obra de arte y no un mero objeto que está ahí de la nada, ¿no? Entonces el papel del curador es muy importante. Habiendo dicho esto, veamos un ejemplo de este tipo de arte postmoderno. El primero de los ejemplos que escogí, que me parece esencial porque de hecho se le conoce como a veces el padre del arte postmoderno, es el artista Marcel Duchamp. Aquí estamos viendo en la diapositiva algunos ejemplos de su obra. Estas obras son parte de una serie que se llamaba o que les llamó el Ready Made. Ready because it's already done, ¿no? O sea, porque ya está hecho el elemento que va a presentar. En este caso vemos un mingitorio, vemos una pala, vemos una rueda de bicicleta, ¿no? Y pues él no hizo nada. Si acaso la obra más intervenida sería la de la rueda de bicicleta que la montó en un banquito o en el caso del mingitorio, pues que lo firmó y ni siquiera lo firmó con su nombre, lo firmó con otro nombre, ¿no? Entonces, estas obras, de hecho la del mingitorio, Marcel Duchamp la envía a un concurso de arte, ¿no? Y cuando la reciben se quedan como con cara de what, ¿no? O sea, como de esto es arte o no es arte. Y justamente se dan cuenta que lo que el Ready Made busca es desequilibrar radicalmente las nociones tradicionales del arte, que es algo que ya venía haciendo con las vanguardias y de hecho Marcel Duchamp parte del dadaísmo. Y lo que hace es declarar la guerra a lo que él conoce como la dimensión retiniana del arte. Y pues se va a volcar a la dimensión conceptual. Dimensión retiniana es el arte no te debe de entrar por los ojos. El arte te debe de entrar conceptualmente por la cabeza. Por eso es importante el curador, ¿no? Entonces, al presentarte esta obra, lo importante no es cómo se ve, sino lo que te hace sentir. Y justamente lo que hace sentir la obra de Marcel Duchamp es toda la crítica postmoderna al concepto de arte y a por qué. O sea, se supone que cuando uno llega a un museo y ve un mingitorio como una obra de arte, puede ser que critiques, que digas esto qué, ¿no? Pero entonces tú te empiezas a preguntar qué es lo que debería de ser arte. Y en el caballo posmoderno te das cuenta pues que realmente quién tiene la última palabra y por qué. Otro ejemplo de ello para tropicalizarnos un poquito más sería el trabajo de Gabriel Orozco, que nació en 1962 en Jalapa, aunque fue una cosa muy fortuita. Pero su obra se caracteriza generalmente por la intervención igualmente de objetos comunes de la vida real. El principal interés que tiene Orozco es el despertar una óptica distinta de lo que él llama la inmediatez o lo que tenemos a la mano. Por ello, su obra no se considera valiosa en sí misma, sino más bien la obra de arte de Orozco es la sensibilidad que logra modificar en ti a la hora de que estás presenciando sus obras. Aquí vemos una obra que se llamó
El Oroxo, que presentó en la Ciudad de México. Y bueno, realmente lo único que hizo fue montar un Oxxo en un museo. Sin embargo, era un Oxxo distinto porque estaba en un espacio distinto y por lo tanto hizo que la gente entrara y viera y contemplara un Oxxo como no lo llega a hacer cuando va al Oxxo de su esquina. Comenzó a intentar buscar o encontrar cosas distintas en ese Oxxo. La obra no era el Oxxo entonces, sino la sensibilidad modificada, la inmediatez que estaba experimentando la persona al momento de revisar esa obra. Dejando un poquito de lado ese elemento de las obras que no resaltan nada en concreto, podemos ver el elemento de resaltar el pequeño relato. Ahora, casi todas las obras de arte no es que tengan o uno o el otro de los elementos, sino que a veces tienen varios de ellos, pero les estoy mostrando aquí algunas obras que a mí me parece que resaltan más uno u otro de los elementos. En este caso tenemos la obra de Andy Warhol como el ejemplo de resaltar el pequeño relato, también conocido como el padre del arte pop, Andy Warhol, porque habiendo vivido desde 1928 a 1987, en el pop art buscó exaltar la dimensión banal de la vida cotidiana frente al culto a la autenticidad y el elitismo artístico. Es decir, él dijo y criticó por qué el arte es una cosa tan elitista, tan de acceso solo a algunas personas y por qué tengo yo que mostrar en mi arte muchas veces escenas mitológicas o escenas de la iglesia o cosas que realmente no es importante cuando la vida realmente suele ser muy banal. Entonces voy a poner elementos banales en mi obra, como tenemos ahí a Marilyn Monroe, a Mickey Mouse o la famosísima obra de la sopa Campbell's, ¿no? Pues entonces lo que hacía Warhol era introducir íconos, personajes y alusiones más bien vulgares en sus obras que le gustaba repetir mucho una y otra vez hasta que perdieran todo rastro de autenticidad. Su crítica era a la idea del arte como una situación aquí con un aura de autenticidad que realmente pues a veces no tiene, solo deseas creer que lo tiene. Otro ejemplo, en este caso del elemento de que el curador resulta imprescindible, lo tenemos en la obra de Damien Hirst, quien nació en 1965 y que busca reflexionar, al menos con esta obra, en la muerte y lo efímero de la vida. Este autor me pareció interesante incluirlo porque, de hecho, la obra más cara en la actualidad, de una obra de arte que es la más cara, se llama For the Love of God y la están viendo ahí, es ese cráneo que tenemos en pantalla. Cuesta 58 millones de euros, está incrustado con diamantes y bueno, debo decir que es la obra más cara para un artista vivo. Ahora, nuevamente para tropicalizar el ejemplo de este elemento de que el curador resulta imprescindible, me parece interesante mostrar la obra de Teresa Margolles, quien nació en 1963 en Culiacán, Sinaloa, y cuyas obras se caracterizan por ser obras de instalación y performance con contenido de crítica social. O sea, digamos que es medio vanguardista, Teresa. Su principal interés es reflexionar en torno a la muerte como producto de la maquinaria social. Es decir, ella va a analizar y criticar por medio de sus obras el modo en que la muerte se entreteje con las dinámicas de vida en México y el mundo. Aquí vemos que las obras que les estoy presentando suelen tener que ver, o casi todo, por ejemplo, tenemos esa pared, que es una pared de Culiacán que, bueno, fue balaceada, pero no balaceada intencionalmente para hacer una obra de arte, sino que ella fue y compró la pared que había estado o que había terminado siendo balaceada en una balacera real, ¿no? Y ella busca mostrar, o sea, nada más transporta la pared al museo, ¿no? A la galería y busca mostrar cómo justamente la muerte es un producto social, criticando pues la situación del narcotráfico en nuestro país. Tenemos también esas mantas que están teñidas con sangre que ella va y recoge de la morgue de personas que han muerto en la lucha contra y en el narcotráfico. Y quizás la más sorprendente sea esa que tenemos abajo en la diapositiva, en la cual en la Bienal de Venecia le tocó a Teresa Margolles ir a representar a México
Y pues de pronto en el pabellón de México, que le tocaba a México, pues llega la gente y no encuentra nada, no encuentra ni una sola obra, ¿no? Dijeron, bueno, esta salió más cabrona que Marcel Duchamp porque no presentó nada, ¿no? Sin embargo, sí había presentado algo. Lo que estaba presentando era a ese personaje, o bueno, supongo que iban cambiando día con día, pero alguien limpiando el piso. Y ver así, se veía como algo meramente fortuito, ¿no? Que alguien estuviera en ese momento limpiando el piso, pero estaba limpiando el piso con el agua de la morgue, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el curador explica esta situación, pues realmente resulta sorprendente, ¿no? O sea, lo que estaban viviendo, porque el agua de la morgue, que estaba a cierto punto desbordada por los tantos muertos que había, que todavía hay, pero que había, creo, un poco más en los años pasados cuando se le declaró la guerra al narcotráfico. Otro ejemplo, en este caso de los elementos efímeros del arte, lo podemos encontrar en el trabajo de Pierre Hughes, quien nació en 1962 y bueno, pues es efímero porque su estilo principal es el de la instalación que ya había mencionado anteriormente con Teresa, pero voy a explicar muy bien qué es lo que es en este momento. Pues la instalación es una obra de arte que cobra vida en el lugar en el que es posicionada y depende del lugar en el que es posicionada para entrar en contacto o cobrar sentido. Por ello, cuando tienen que desmontarla, pues la obra deja de existir. En ese sentido es efímera, ¿no? O sea, es una cosa momentánea. Pierre Hughes ha sido representante también en este caso de Francia, en la Bienal de Venecia y ha ganado premios como el Hugo Boss, por ejemplo, ¿no? En algunos casos su obra se inspira en el fracaso de la arquitectura de los años 70, la arquitectura socialista. Sin embargo, la mayor de las veces su obra simplemente reflexiona respecto a texturas y materiales que muchas veces pues recrea en el momento de la instalación. Vemos aquí el ejemplo de esta famosa escultura que tiene un nido de abejas, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Un nido que pues obviamente no va a existir siempre. O la obra que tenemos junto, que es, pues realmente ahí no se llega a percibir, pero eran unas peceras que tenían distintos elementos, aquí recuperando un poco el pastiche, ¿no? Distintos elementos que quién sabe de dónde sacó, pero ponía animales en esas peceras, ¿no? Que eran parte de la obra. O podemos ver algo todavía más efímero en las dos imágenes de abajo. Una de ellas simplemente es apreciando las texturas del humo con la luz que va generando, iban cambiando esas luces. O por qué no, también un poco de hielo. Cuando presenta esto, obviamente es en una galería que tiene que tener el clima puesto a todo lo que da para que se preserve el hielo. Sin embargo, esa obra, el mero hielo tirado en el suelo, pues va a terminar por desaparecer. Ahora, con Pierre Hughes ya medio adelantamos un poquito lo del pastiche, pero he escogido para tropicalizarlo a este artista contemporáneo mexicano llamado Carlos Rodríguez. Realmente se apellida Rodríguez, pero se hace llamar Rodríguez artísticamente. Como ejemplo del pastiche, porque por ejemplo vemos esa obra que tiene en el fondo que nos recuerda a una pintura conocida, pero él retoma ciertos elementos de su propia creación y pues lo modifica, ¿no? Este artista es, digamos, bastante joven, nació en 1980 en San Luis Potosí y se caracteriza además por tener un arte vestible y utilitario, como vemos ahí hace calzones, por ejemplo, ¿no? Así como también hace ilustración y cerámica. El principal interés de Carlos es la crítica al culto por un estereotipo corporal en el caso de los hombres, por ejemplo, porque siempre se habla mucho de la crítica de, ay, ¿por qué las mujeres siempre son presentadas como 90, 60, 90 y tal? Bueno, ¿y quién hace esa crítica respecto a los hombres? Que es lo mismo, ¿no? Entonces lo va a hacer Carlos Rodríguez, ¿no? Y también emplea en su arte la reflexión en las fantasías homosexuales como base para la construcción de la identidad de aquel grupo. Ahora, un ejemplo que a mí me encanta de pastiche es el de David LaChapelle.
¿Por qué? Porque este fotógrafo y videoartista nacido en 1963, pues hace muy similar a lo de Rodríguez, retoma escenas conocidas, como por ejemplo tenemos ahí La Última Cena o El Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, ¿no? Y agarra modelos del jet set, eh, gringo, ¿no? Y del mundo de Hollywood y todo esto, y rehace las distintas obras, ¿no? Con ellos y con una iluminación extraordinaria y con elementos muy actuales, ¿no? Eh, de este modo lo que está haciendo es glamorizar lo banal, y fíjense que algo interesante de David LaChapelle es que reconoce a Diego Rivera como su principal influencia, en el sentido de que, al igual que él, el deseo de David LaChapelle es hacer llegar el arte a toda clase de público. Si a ustedes les queda interés, les voy a poner en la descripción también un video musical dirigido por David LaChapelle, que seguramente ya lo han visto. Es el de Dirty de Cristina Aguilera, en donde van a ver todos estos elementos. De hecho, les invito a que lo vean y que intenten, o sea, que saquen una lista de los 5 elementos que les mencioné y que los intenten encontrar. Va a agarrar lo efímero, va a agarrar el pequeño relato, van a ver en algún momento máscaras de lucha libre, cosas que generalmente no se muestran en el arte, bueno, hoy día sí, pero ya sería arte postmoderno, ¿no? Y que lo intenten ir identificando. Además, como tarea queda lo siguiente. Solo una tarea además de lo del video sería realizar la actividad Comprende el vitalismo y contrastarla con la de alguno de tus compañeros, igual que en la tarea de Comprende el idealismo, ¿ok? De modo que puedan entregarla en parejas a través de la plataforma. Bueno, habiendo dicho eso, obviamente si esto estuviera en presencial les hubiera mostrado muchos más artistas. Sin embargo, pues la verdad es que por el tiempo de los videos no quiero saturarlos, pero les invito a que, igual que en el caso de las vanguardias y con el muralismo, pues investiguen más de esto para que ustedes mismos vayan enriqueciendo y fortaleciendo su conocimiento del arte.